La peste negra, una pandemia terrible que azotó Europa en el siglo XIV, dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Esta devastadora enfermedad no solo afectó a las personas, sino que también cambió el curso de la historia. Esta enfermedad, que hoy conocemos como peste bubónica, causó la muerte de millones de personas y transformó profundamente la sociedad medieval. Las ciudades y pueblos enteros fueron diezmados, y la población europea se redujo drásticamente. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de las comunidades a medida que la enfermedad se propagaba sin control. Las familias se separaban, y muchos huían en un intento desesperado por escapar de la muerte. Las ciudades, que antes eran vibrantes centros de comercio y cultura, se convirtieron en focos de infección y muerte. Los mercados quedaron vacíos, y las calles, desiertas, se llenaron de cadáveres. Los sistemas de salud medievales, incapaces de enfrentar una crisis de tal magnitud, colapsaron bajo la presión. Los hospitales estaban desbordados, y los médicos, con sus rudimentarias herramientas, luchaban en vano por salvar vidas. La gente, desesperada por encontrar una cura, recurrió a remedios caseros, oraciones y, en algunos casos, a la persecución de grupos marginados a quienes culpaban por la epidemia. La desesperación llevó a actos irracionales y a un aumento de la superstición. La peste negra fue un punto de inflexión en la historia de Europa, marcando el final de una era y el comienzo de otra. Este evento catastrófico impulsó cambios sociales y económicos que eventualmente dieron paso al Renacimiento, una época de renovación y progreso. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, se originó en Asia Central a principios del siglo XIV. Esta región, con sus vastas llanuras y montañas, fue el punto de partida de una de las pandemias más devastadoras de la historia. Desde allí, la enfermedad se propagó a través de las rutas comerciales, llegando a Europa por los puertos del Mediterráneo. Los comerciantes y viajeros, sin saberlo, transportaban la bacteria a nuevas regiones. Las ratas infectadas con pulgas portadoras de la bacteria fueron las principales responsables de la rápida propagación de la peste. Estas ratas viajaban en los barcos y caravanas, extendiendo la enfermedad a cada lugar que visitaban. Las condiciones insalubres y la alta densidad de población en las ciudades medievales crearon el ambiente perfecto para la enfermedad. Las calles estrechas y sucias facilitaban la proliferación de ratas y pulgas. Las pulgas infectadas transmitían la bacteria a los humanos a través de picaduras. Una vez infectados, los humanos podían desarrollar síntomas graves en cuestión de días. La peste neumónica, otra forma de la enfermedad, se transmitía de persona a persona por el aire, lo que aceleraba aún más su propagación. Esta forma era aún más mortal y difícil de contener. Sin una comprensión clara de las causas de la enfermedad ni de cómo se transmitía, la gente se encontraba indefensa ante la epidemia. Los curanderos medievales intentaban tratar a los enfermos, pero sus métodos eran ineficaces. El impacto de la peste negra en la población fue devastador. Se estima que la enfermedad mató a entre un tercio y la mitad de la población europea en tan solo unos pocos años. Comunidades enteras fueron destruidas, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. La pérdida de tantas vidas tuvo consecuencias sociales y económicas muy graves. La escasez de mano de obra provocó un aumento de los salarios y una disminución de la producción agrícola. La muerte de campesinos y artesanos significó la pérdida de conocimientos y habilidades esenciales para la economía medieval. La estructura social tradicional se vio alterada a medida que las relaciones feudales se debilitaban. La peste negra tuvo un impacto enorme en la economía y la sociedad medievales, transformando profundamente la estructura social y económica de la época. La drástica disminución de la población provocó una escasez de mano de obra, lo que a su vez llevó a un aumento de los salarios y a una mayor movilidad social. Los campesinos, antes atados a la tierra por obligaciones feudales, ahora tenían más poder para negociar mejores condiciones de trabajo y salarios más altos. La producción agrícola se vio muy afectada por la falta de mano de obra y la interrupción del comercio, lo que llevó a una disminución en la producción de alimentos. La escasez de alimentos y el aumento de los precios provocaron hambrunas y malestar social, exacerbando las tensiones entre las diferentes clases sociales.
La muerte de artesanos y comerciantes interrumpió la producción y el comercio, afectando gravemente a las economías locales y regionales. Las ciudades, antes centros de actividad económica, experimentaron un declive económico significativo, con muchas áreas urbanas quedando desiertas. La peste negra también aceleró el declive del feudalismo, ya que la estructura de poder feudal se debilitó considerablemente. La peste negra tuvo un profundo impacto en la Iglesia Católica, la institución más poderosa de la Europa medieval. La Iglesia, que antes ofrecía consuelo espiritual y explicaciones para los misterios del mundo, se enfrentó a una crisis de fe a medida que la peste se cobraba la vida de fieles y clérigos por igual. La gente cuestionaba la justicia de Dios ante el sufrimiento generalizado. La muerte de sacerdotes y monjes debilitó la estructura eclesiástica y socavó la autoridad moral de la Iglesia. A pesar de los desafíos, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la atención a los enfermos y moribundos. Las respuestas médicas a la peste negra fueron, en su mayoría, ineficaces debido a la falta de comprensión de las causas de la enfermedad. Los médicos medievales, que se basaban en teorías médicas antiguas, recurrieron a sangrías, purgantes y otros tratamientos que a menudo resultaban más perjudiciales que beneficiosos. Las autoridades implementaron medidas de salud pública, como cuarentenas y la quema de ropa y pertenencias de los infectados, en un intento por controlar la propagación de la enfermedad. La experiencia de la peste sentó las bases para una mejor comprensión de las enfermedades contagiosas y la importancia de la salud pública. La peste negra, a pesar de su devastación, actuó como catalizador de cambios intelectuales y culturales. La pérdida de vidas a gran escala y el cuestionamiento del orden establecido llevaron a un replanteamiento de las ideas religiosas y filosóficas. La autoridad de la Iglesia Católica, debilitada por su incapacidad para detener la peste, fue desafiada por nuevas formas de pensamiento. El interés por el humanismo, una filosofía que enfatizaba la razón humana y la experiencia individual, comenzó a crecer. La peste negra también estimuló el desarrollo de la ciencia médica. La peste negra tuvo un impacto profundo en el sistema feudal, que había definido la estructura social y económica de la Europa medieval durante siglos. La drástica disminución de la población campesina debilitó el poder de la nobleza terrateniente. La escasez de mano de obra obligó a los señores feudales a ofrecer mejores condiciones a los campesinos, como salarios más altos y mayor libertad de movimiento. La peste negra aceleró el declive del feudalismo y allanó el camino para el surgimiento de nuevas estructuras sociales y económicas. La peste negra dejó un legado duradero en la historia europea. La pandemia transformó la sociedad, la economía, la cultura y la medicina de maneras que aún resuenan en la actualidad. La experiencia de la peste llevó a una mayor conciencia de la importancia de la salud pública y la higiene. Las medidas de cuarentena y saneamiento, aunque rudimentarias en ese momento, sentaron las bases para prácticas de salud pública más sofisticadas en siglos posteriores. La crisis de la peste negra desafió las estructuras de poder existentes y estimuló nuevas formas de pensamiento. La peste negra, a pesar de su devastación, ofreció valiosas lecciones sobre la importancia de la salud pública y la prevención de enfermedades. La experiencia de la pandemia medieval sentó las bases para el desarrollo de sistemas de salud pública más sofisticados en siglos posteriores. La comprensión de las causas de las enfermedades, la importancia del saneamiento y la higiene, y la necesidad de medidas de cuarentena y aislamiento se encuentran entre las lecciones aprendidas de la peste negra. La peste negra sirve como un recordatorio de la importancia de invertir en salud pública y de la necesidad de una respuesta global coordinada para hacer frente a las amenazas a la salud. La peste negra tuvo un profundo impacto en el arte y la cultura medievales. La experiencia de la muerte, el sufrimiento y la fragilidad de la vida humana se reflejó en la pintura, la escultura, la literatura y la música de la época. Las representaciones de la muerte, como la danza macabra, se hicieron comunes en el arte medieval. La literatura medieval también reflejó el impacto de la peste.
Obras como el Decamerón de Boccaccio y los cuentos de Canterbury de Chaucer exploran temas de muerte, moralidad y la naturaleza humana en el contexto de la peste. La peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad, dejó una marca imborrable en la civilización occidental. La enfermedad no solo diezmó la población europea, sino que también transformó profundamente la sociedad, la economía, la cultura y la medicina. La peste negra nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de la salud pública. Al recordar la peste negra, honramos la memoria de las víctimas y reconocemos la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad.